acá por esta invitación que ya es reiterada, para que pueda conversar con ustedes sobre algunos aspectos de la litigación oral, con alguna mención en litigación en lavado de activos y litigación en delitos de corrupción de funcionarios. Antes de iniciar, quiero saber si me están escuchando bien, si el audio está bien, ¿es correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Solamente den la Sí, está conformidad bien. de que sí para continuar. ¿Sí? Sí, doctor, está bien, todo normal. ¿El audio está bien? ¿Sí? Sí, sí, doctor, sí le escucho. ¿Está potente? ¿Está claro? A ver, doctor, ya, ahora sí. ¿Ya Ya, estamos doctor. bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? sí, doctor, está bien. Ya, por favor, si es que en algún momento hay alguna interferencia, se corta la señal, me avisan por el chat y yo veo cómo lo soluciono. ¿Sí? Ya, genial, doctor. Esa tingencia. Bien. Repito el saludo para todos, buenas noches con todos los participantes. Muchas gracias por participar, muchas gracias por tener el interés de discutir conmigo, porque esto va a ser una discusión, algunos temas que tienen que ver con la litigación oral en delitos de lavado de activos y delitos de corrupción. Es aburrida una sesión en Zoom si es que el único que habla soy yo y ustedes se mantienen pasivos. Pues para tal caso, si se van a mantener pasivos, si van a solamente oír una conversación de mi parte, una exposición de mi parte, no justifica mucho haberse inscrito en este evento, porque eso lo habrían podido de repente conseguir viendo pues un video colgado en YouTube. La idea de estar acá, de estar en esta plataforma Zoom, es que podamos interactuar, que podamos intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista y así aprendemos todos, incluyendo mi persona, porque en estos eventos a veces el que más aprende es el ponente, de todas las participaciones de todos. Muy bien. Hablar de litigación oral es hablar de uno de los ingredientes fundamentales en el accionar del abogado y del fiscal. El nuevo modelo procesal penal, el código del 2004, que ya va a entrar de lleno en Lima y con eso terminaría de aplicarse en todo el Perú, porque ya está en todo el Perú menos un par de Limas, Lima Sur, Lima Centro, está pendiente de implementarse, pero todos los demás distritos pues ya están en vigencia. Entonces ya estamos hablando de una herramienta que en el Perú no es una promesa, sino es una realidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo solicito a ustedes que me vuelvan a confirmar, porque Daniela Castillo dice que no se escucha nada. Confírmeme si se me está escuchando, les ruego. Doctor, sí se escucha. Debe ser quizás su audífono o su audio. Sí se escucha. Ya, También acabo de ver por Facebook y está todo ok. ya, genial, genial. Entonces, lo que en buena cuenta yo les venía diciendo era que estamos en un momento histórico en el Perú. Ya estamos a nivel nacional casi con una herramienta procesal nueva, novedosa, que es el Código Procesal Penal. En este Código Procesal Penal se tienen que dar ciertas características y una de ellas es el método para encontrar la verdad. Todos sabemos que el método para encontrar la verdad en el modelo anterior, en el modelo inquisitivo, era un método tautológico. Se encontraba la verdad a través de un método tautológico, esto es, la verdad estaba al final, confirmada, pero la verdad ya existía desde el inicio. Tautología, verdades iniciales confirmadas posteriormente. Y el modelo que nos acompañó en el Código de Procedimientos Penales era un código de procedimientos inquisitivo y en ese modelo se usaba un método tautológico, un método de encontrar la verdad basada en eso, en la tautología, que es la verdad de inicio. Como el juez era el que investigaba, el juez dirigía la investigación, y ese juez partía de una verdad y al final el mismo juez hacía actos de investigación con los que el juez confirmaba su verdad. Eso es una tautología en lógica y ese método se usó en el modelo inquisitivo. Con el modelo acusatorio cambiamos de método.
con el modelo acusatorio, empezamos a trabajar a través de un método falsacionista. ¿Qué quiere decir un método falsacionista? Un método falsacionista quiere decir un método en el que la verdad está al final. Falsacionista es equivalente a dialéctico. Hegel, Popper, falsacionismo de Popper, Hegel, dialéctica, quiere decir que la verdad surge al final y la verdad surge como consecuencia de la contradicción. Entonces estamos en un código procesal penal cuyo método para encontrar la verdad es la contradicción, o sea, la lucha de contrarios, la dialéctica. La tesis hace el fiscal, que para hacer la tesis dirige la investigación, y la antítesis la hace la defensa, y luego de esa lucha de contrarios entre la tesis y la antítesis que se da en el juicio, el juez emite la sentencia que equivale a la síntesis, método dialéctico. Muy bien, entonces, siendo esto claro, esto es lo que yo primero dejo claro cuando hablo de litigación oral, esto es lo primero que dejo claro. A los litigantes nos toca, fiscalía hacer la tesis, defensa hacer la antítesis y al juez hacer la síntesis dentro del método dialéctico que emplea el nuevo Código Procesal Penal. Para que el juez pueda hacer la síntesis, al final no tiene que participar en la elaboración de la tesis, que esa tesis la hace la fiscalía, la antítesis la hace la defensa, y eso se hace en etapa de investigación preparatoria. Y investigación preparatoria es para eso, pues para preparar la tesis y la antítesis. Y si no hay tesis y antítesis porque la tesis de la fiscalía es compartida por la defensa, se llegará pues a una salida alternativa, un acuerdo reparatorio, un criterio de oportunidad, una terminación anticipada, etc. Ahí no hay juicio porque no hay antítesis. Solamente hay juicio cuando hay una antítesis, o sea, una tesis contraria a la tesis del Ministerio Público. Allí hay juicio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? Vamos a hablar sobre cómo litigar de manera adecuada en un nuevo modelo, ¿sí? De cómo litigar de manera adecuada. Entonces, los abogados tenemos que aprender a trabajar antítesis, a trabajar cuestionamientos a la tesis de la fiscalía, de ser el caso. Porque si el abogado mira que la tesis de la fiscalía es correcta, la tesis de la fiscalía es incuestionable, la tesis de la fiscalía comparte su defensa, se habrá un acuerdo y no habrá juicio, ¿no? El juicio está solamente para el escenario en que hay una tesis de la fiscalía y una antítesis de la defensa. Y ahí recién tiene que haber esa lucha de contrarios en el juicio que va a generar la síntesis con la resolución judicial. Muy bien. Entonces, para esto hay que estar preparado. Los abogados tienen que saber litigar y los fiscales también. ¿Qué es saber litigar? Saber participar en el ejercicio de ese contradictorio, saber participar en esa confrontación, en esa lucha de contrarios. Saber participar en eso es saber litigar. Punto. No se diga más. Eso es saber litigar. Estados Unidos, los países del Common Law, Puerto Rico, Estados Unidos, también tienen un método acusatorio, también tienen un método dialéctico, también tienen un método parecido al nuestro, pero sus particularidades y sus peculiaridades hacen que la litigación oral allá sea bien distinta que la litigación oral en el Perú. La litigación oral en el Perú tiene marcadas diferencias. Por eso es que, perdonen lo que voy a decir, a muchos les va a ofender de pronto lo que voy a decir, perdonen lo que les voy a decir, pero sí se los digo con total sinceridad. Lo que aprendes en litigación oral en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, te va a servir un poco, seguramente, pero no te va a servir completamente para litigar en el Perú, porque litigar en el Perú exige, litigar en el Perú requiere aprender a litigar como es nuestro código en el Perú, que tiene matices muy distintos a los del código, por ejemplo, o la que es la forma de litigar en Estados Unidos. Y te pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo litigo en el Perú, lo que yo busco es convencer no a un jurado. Lo que yo busco en el Perú es convencer a un juez. Primera diferencia. En Estados Unidos, por lo general, se busca convencer a un jurado. Y convencer a un jurado es muy diferente que convencer a un juez. A un jurado lo puedes convencer llorando, haciendo teatro, yendo a sus sentimientos, apelando a la emotividad. Muchas cosas puedes hacer para convencer a un jurado. Pero convencer a un juez requiere otro tipo de estrategia, que no pasa por el lado emocional, que no pasa por el lado de la teatralización.
O sea, ese litigante que llora en las salas de audiencias, que se desmaya, que se indigna, ese litigante no es para nuestro modelo, porque nuestro modelo es un modelo sumamente distinto a un modelo common law. Nuestro modelo está dirigido a un juez, y a ese juez lo que le interesa es una cosa, que es que tú le des razones, que le des argumentos, que le des su motivación de la sentencia, porque a diferencia, que es la segunda diferencia con el modelo del common law, en un modelo de litigación peruano, el juez tiene que motivar, el juez tiene que justificar, el juez tiene que escribir en su sentencia la justificación interna, la justificación externa tiene que quedar clara, porque si el juez en el Perú no motiva, tenemos un problema serio. Su sentencia va a ser nula. Sí. Entonces, eso es bien claro. Lo que al juez le interesa que le llevemos cuando litigamos es algo así como un proyecto de sentencia, porque el juez va a motivar su sentencia, de lo contrario su sentencia es nula. El jurado no motiva y tampoco los jueces motivan en un modelo common law. En un modelo common law estadounidense, inglés, el juez dice culpable. ¿Por qué? Porque sí, se acabó, porque sí, ya. Y el jurado dice culpable, y porque sí, cuando es un juicio por jurados o cuando es un juicio por juez. Ahí en esos modelos, los magistrados y los jurados no tienen obligación de motivar su decisión. Ellos trabajan con la íntima convicción. Lo que les llevó a decidir, se lo guardan para sí. Entonces, ese es el gran problema y esa es la gran diferencia con el modelo peruano y el modelo de Estados Unidos. Así que si tú vas a matricularte en cursos de litigación oral de Estados Unidos, poco te van a servir en el Perú, porque ya están pensando en hacer dialéctica, en hacer contradicción, sí, porque es modelo falsacionista, dialéctico igual que el nuestro. La diferencia está que en ese modelo no requieren motivar para los efectos de decidir, acá sí. Entonces, yo lo que le tengo que llevar cuando litigo al juez en mis alegatos de clausura es un proyecto de sentencia. ¿Cómo me permiten hacer esto? Yo les voy a decir así, sin anestesia, y con esto creo que se van a dar una idea de qué es lo que yo pretendo en litigación oral. Mi alegato de clausura tiene que ser un proyecto de sentencia, porque si el juez lo toma, con eso va a ser su sentencia, si es que recoge mi punto de vista. Por lo tanto, al juez le interesa no que le haga llorar conmigo, no que lo conmueva, no que llegue a sus sentimientos. Lo que al juez le interesa es que le dé una justificación interna y una justificación externa, que le lleve cuál es paso por paso, cuáles son los hechos, cómo es que esos hechos están probados, con qué medios probatorios, actuados en juicio, cómo es que esto encuadra en esta teoría jurídica, en cada elemento de la teoría jurídica, entonces el juez va a poder motivar su sentencia, porque su sentencia lo más probable es que sea apelada, que sea materia de casación, entonces tiene que estar bien motivada, su motivación la va a defender. Entonces, primera aclaración que quiero hacer es esa. No me interesa en litigación oral en el Perú el estilo gringo, no me interesa. Ni tampoco me interesa el estilo teatral. La litigación en el Perú pasa por preparación, pasa por elaboración. A este momento me están haciendo dos preguntas que yo voy a responder con todo gusto. Me preguntan a través del chat, me preguntan si el Perú no es un modelo americano, sino europeo. Pero por supuesto, nuestro Código Procesal Penal no es un esquema de teoría del caso. O sea, disculpen, pero el esquema de teoría del caso es un esquema, ya lo han escuchado a César San Martín, él dice que se enferma cuando le hablan de teoría del caso. Yo no me enfermo, pero coincido con él. Nuestro modelo no es de teoría del caso. O sea, nuestro modelo no es de ese corte. Nuestro modelo busca la verdad y busca la verdad con justificación y con motivación y con participación activa del juez y con intervención del juez en el juicio, ¿sí? Entonces es diferente porque nuestro modelo se influencia por el common law. No, nuestro modelo tiene algún nivel de matiz del common law en el juicio, en el ejercicio adversarial del juicio, pero nuestro modelo básicamente es un calco del modelo eurocontinental. No es angloamericano nuestro modelo, es eurocontinental, ¿sí? Luego me preguntan y me dicen si en algún momento sería recomendable en el Perú tener la aplicación de un juicio con jurado. Yo no lo creo. Yo no creo que en el Perú hoy día exista la posibilidad
de tener un juicio por jurados. Me parece imposible que en el Perú hoy día se dé un juicio por jurados. Imagínense, habría que analizar muchas cosas. Y entre esas cosas que tenemos que analizar es, si ni con jueces podemos hacer un buen juicio, ¿qué será con jurados? ¿Cómo acreditamos su protección? ¿Cómo acreditamos su incorruptibilidad? ¿Cómo acreditamos su disponibilidad de tiempo? ¿Cómo acreditamos la pasividad de su nombramiento? Los problemas son muchos en cuanto a los juicios por jurados. Los problemas son grandes. Entonces, en el Perú creo que no estamos preparados todavía para un modelo por jurados. Nuestra garantía en el Perú de que un juicio sea justo, la garantía en el Perú de que un juicio sea justo es, se los voy a decir ya, la motivación. La garantía en el juicio gringo de que el juicio sea justo es que todos los jurados están de acuerdo. Ellos consideran que la sentencia es justa porque toditos los jurados estuvieron de acuerdo. Porque basta que un jurado de los 9 o de los 13 o de los 15, según sea el Estado, con el número de jurados que haya establecido su código, según sea el Estado, si un solo jurado, si uno solo discrepa a los demás, no hay fallo, no hay veredicto y nuevo juicio. La garantía de ellos es la unanimidad. Nuestra garantía no es la unanimidad, porque nuestra garantía es la motivación. Nuestro modelo admite sentencias 2-1, o sea, por mayoría. Los jueces pueden sentenciar en el Perú por mayoría, a diferencia del modelo del common law, donde exige que los jueces y los jurados tengan unanimidad. Muy bien. Claro, Margarita nos dice que efectivamente en el modelo angloamericano de sumatoria de penas, en el Perú el máximo es 35 años. Sí, pues en el modelo americano te pueden condenar a 4 o 5 cadenas perpetuas sin ningún problema. O a 700 años de cárcel también, allá no hay problema en eso. Sí, pues son diferencias importantes. Yo siempre hablo que la dogmática penal es distinta, ya ellos tienen otro tipo de dolo, otro tipo de responsabilidad penal, otro tipo de teoría del delito, otro tipo de culpabilidad. Allá las personas jurídicas responden penalmente porque la culpabilidad no está pensada en lo que nosotros entendemos como culpabilidad. Hay muchas diferencias. Así que lo que yo voy a tratar hoy día de conversar con ustedes es cómo hacer en el Perú para litigar de acuerdo con nuestro código. ¿Sí? O sea, litigar pensando en que tenemos que llevarle al juez un proyecto de sentencia. O sea, tenemos que darle un alegato de clausura que debería ser la base. Debería ser la base. Para que con eso se emita sentencia. Yo les aseguro que no habrá nada más gratificante para un litigante, un fiscal o un abogado que cuando termine de hacer su alegato con diapositivas, como se tiene que hacer, con presentaciones, como se tiene que hacer, con proyecciones, como se tiene que hacer, no hay nada más gratificante en esas alturas que un secretario de la sala se le acerque y le diga al director de debates, dice si le puede dejar sus diapositivas. Entonces, si me está pidiendo mis diapositivas, quiere decir que le ha interesado lo que le he dicho. Y mi esquema de mi alegato de clausura le va a servir para fundamentar su sentencia. ¿Por qué? Porque el juez tiene que motivar. Y motivar solo se puede si es que se ha litigado de una manera organizada, estructurada, estableciendo cada punto. Bien, entonces, hecho ese comentario, entremos un poco en nuestro tema, en el tema que nos ocupa hoy día. ¿Cómo hacer para litigar en lavado de activos y en delitos de corrupción? Litigar en lavado de activos y litigar en delitos de corrupción es más complicado que litigar en delitos de sangre, en delitos comunes, como se dice. ¿Por qué? Porque estos tipos penales de lavado de activos tienen especial complejidad. Por ejemplo, el lavado de activos es un delito que en algunos de los incisos de la regulación, el artículo primero, el artículo segundo, el decreto legislativo 1106, modificado por el 1249, en algunos de los incisos me exigen acreditar elementos normativos y elementos descriptivos del tipo objetivo. Y además me exigen acreditar elementos subjetivos, dolo, voluntad, conocimiento, y además del dolo me exigen analizar
la tendencia interna trascendente, o sea, finalidad. Son delitos además de finalidad. En el lavado de activos yo tengo que acreditar todo eso si soy fiscal. Y si soy fiscal y acredito todo eso, el abogado se tiene que defender de todos esos elementos, porque son figuras más complicadas en cuanto a su acreditación. Igual en los delitos de corrupción. Tengo que manejar los esquemas desde empezando por los delitos de tráfico de influencias, los delitos de cohecho, los delitos de concusión, los delitos de colusión, los delitos de enriquecimiento ilícito, etcétera. Son delitos que tienen una morfología compleja. Tenemos que echar mano de acuerdos plenarios, tenemos que echar mano de sentencias plenarias, tenemos que echar mano de casaciones, muchas veces, para poder entender qué es lo que se tiene que interpretar de la regulación del Código Penal y de las leyes especiales sobre la materia. Entonces, si ya era complicado litigar en el Perú porque había que motivar, ya era complicado litigar en el Perú porque había que fundamentar y llevar una construcción sólida, capaz de ser cogida por el juez y plasmada en su sentencia. Si había que litigar así en el Perú en delitos comunes como un homicidio, ¿cierto? Como una violación sexual, que son delitos mucho más sencillos, mucho más comunes. Imagínense lo complejo que se pone litigar en delitos de lavado de activos y litigar en delitos de corrupción, con la agravante que gran cantidad de delitos de lavado de activos, gran cantidad de delitos de corrupción se cometen en organización criminal. Y además se comete manejando grandes cantidades de dinero. Y por último, se cometen este tipo de delitos que a ustedes les va a parecer mentira, pero este buen número de delitos necesitan o requieren aplicar a veces ciertas normas porque concurren con varios delitos. Son delitos complejos, son delitos que se presentan, que les dije, en crimen organizado en las más de las veces y que necesitan atención especial. Entonces, litigar este tipo de delitos es no imposible, no difícil siquiera, es simplemente más trabajoso. Es simplemente de que en este tipo de delitos, más que lo que vas a hacer en el propio juicio, es lo que te vas a demorar preparando el caso. ¿De acuerdo? Porque al ser muchos de estos delitos de infracción del deber, al ser muchos de estos delitos de organización criminal, ¿cierto? Al ser delitos complejos, con participación de varias personas, ¿sí? Preparar o armar una acusación o una defensa es bastante más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera idea que les quería dar sobre este tipo de delitos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pueden escribir, o si gustan alguien que quiere participar, simplemente me hace saber y puede hablar con el micrófono. No tengo ningún problema en que alguien hable por el micrófono y lo escuchemos todos. ¿Estamos bien? ¿Están allí? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Sí. ¿Nadie quiere intervenir todavía? Muy bien. Continuamos entonces. Cuando yo litigo en este tipo de delitos, les dije, lo más importante era la preparación. Lo más importante era preparar mi caso. Preparar lo que yo voy a llevar a juicio. Si quieres y no te sientes mal, aplica la palabra teoría del caso. Ya, yo prefiero decir tu caso. No me gusta mucho decir teoría del caso, pero bueno, ya. ¿Eres feliz? Di mi teoría del caso, ya. Excelente, ya, di tu teoría del caso, ya está, genial. Sé feliz, dilo así. En todo caso, lo que sí tienes es que llevar
un trabajo completo, un trabajo cohesionado, un trabajo que reúna hechos demostrables. Porque cuando vas a ir al juicio, tú tienes que llevar hechos demostrables. ¿De acuerdo? Nada en el juicio va a ser nuevo. El juicio no es un escenario de búsqueda de información. El juicio no es un escenario de acopio de información. En el juicio no vas a conseguir lo que no conseguiste antes. La etapa que tú tienes para conseguir información es la etapa de investigación. Tú vas a conseguir información. La etapa de investigación te va a servir para conseguir información. Y a la etapa de juicio, lo único que tú haces es llevar esa información. Lo que tú haces es llevarle la información al juez. Eso es la función del juzgamiento. El juicio únicamente sirve para que la información que tú has traído la incorpores al juicio. Muy excepcionalmente, y esta es la excepción de excepciones, en el juicio se puede buscar información que no tenías en investigación preparatoria. Porque en el juicio ya no hay conejos debajo del sombrero. En el juicio, lo único que haces es llevarle al juez la información que ya tenías en investigación preparatoria, llevarle al juez lo que ya habías conseguido en investigación preparatoria, trasladárselo al juez, porque en investigación preparatoria se había hecho búsqueda de información. En toda la etapa de investigación, tu función era buscar información. Y en el juicio, lo único que tú vas a hacer es simplemente, lo único que tú vas a hacer en el juicio es simplemente llevar lo que has conseguido ya en la etapa de investigación. Carlos Ponce nos dice, he escuchado a varios exponentes decir que no es necesaria la teoría del delito para litigar. No, en absoluto, doctor Carlos Ponce, en absoluto. Esos exponentes, que usted me dice, esos ponentes que usted me dice, definitivamente, seguramente son de algún tipo de galaxia, no creo que sean de este mundo. Lo más probable es que sean estos extraterrestres de algún país, pero no creo que sean de por lo menos este mundo. Porque no se puede litigar sin teoría del delito. La teoría del delito es la base para litigar. La teoría del delito me dice qué cosa es delito y qué cosa no. O sea, vamos, si yo no hago un análisis acabado de teoría del delito, nunca voy a saber qué cosa es delito. Vamos, yo siempre voy a repetir lo mismo. Cuando hay un linchamiento, no se hace análisis de teoría del delito. Se mira a alguien que está haciendo algo malo y lo chancan. Listo, se acabó. Hay un linchamiento, no hay teoría del delito. Pero en una justicia impartida por el Poder Judicial, en un Estado de derecho democrático, tiene que haber un juicio. Y en ese juicio, yo le tengo que llevar al juez un delito. Y cuando le llevo al juez un delito, el juez motiva diciendo que hay delito. ¿Y cómo así? Y eso se hace con teoría del delito. Explico. La teoría del delito me explica, la teoría del delito me orienta, la teoría del delito me informa cuándo es que hay una conducta en materia penal. ¿Cuándo es que esa conducta en materia penal es típica? ¿Cuándo es que esa conducta que es típica está contraria al ordenamiento jurídico? O sea, es antijurídica, no tiene justificación alguna por el ordenamiento jurídico. ¿Y cuándo es que esa conducta, que ya es un injusto porque es una conducta típica y antijurídica, es reprochable a la persona? O sea, yo le puedo haber exigido que actúe distinto a alguien que tiene capacidad de reproche porque es más grande de 18 años, tiene capacidad de discernimiento y pudo haberse comportado de modo distinto, actuando dentro del libre albedrío. Y a partir de ahí verifico si hay condiciones objetivas de punibilidad, si hay excusas absolutorias en punibilidad, aplico los sistemas de tercios, agravantes cualificadas, ¿cierto? Atenuantes privilegiadas y a partir de allí le fijo una pena. Eso es teoría del delito y ese análisis se tiene que hacer cuando se impone una sentencia. Y de eso se va a litigar precisamente. Así que, lamentablemente, doctor, el que les ha dicho que para litigar no se necesita teoría del delito, pues perdónenme, pero no, ni siquiera considero que es una opinión respetable.
Ni siquiera eso. O sea, yo respeto mucho a los que discrepan conmigo. Yo respeto mucho a los que tienen posiciones distintas que las que yo sostengo. Pero solamente a los marcianos yo les he escuchado decir que no se puede o no se necesita teoría del delito para litigar. Si yo no manejo acabadamente teoría del delito, no es posible litigar. Porque la labor del abogado defensor es precisamente, pues, qué cosas faltan en la teoría del delito. De repente el abogado mira que no es reprochable, de repente el abogado mira que hay causa de justificación, de repente el abogado mira que hay un tema de imputación objetiva o de ausencia de conducta, qué sé yo, el abogado litiga con teoría del delito y el fiscal tiene que cumplir que todo eso se ha dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La teoría del delito, como dice Mauricio Ávila, es fundamental. ¿Sí? A ver, hay dos cosas que me están preguntando que me alegran mucho y me permiten explicar algo más. ¿Qué hay de las pruebas nuevas? A ver. ¿Y qué hay de la prueba de oficio? Prueba nueva y prueba de oficio, prueba nueva y prueba de oficio, son excepciones a la regla que yo estoy planteando. La regla que yo estoy planteando, ¿cuál es? La regla que yo estoy planteando es que se acopia información, se consigue información en la etapa de investigación. La etapa de investigación es una etapa en la que vamos a copiar información. En la etapa de investigación vamos a juntar información. La etapa de investigación nos va a servir para conseguir fuentes de información y con eso armar nuestro caso. Y cuando yo tengo un caso, postulo mi acusación de ser fiscal y postulo mi defensa de ser abogado. Y eso lo hago en etapa intermedia. Y en etapa intermedia me dan pase al juicio y en el juicio únicamente actúo lo que ya tengo. Pero ¿cuál es la excepción? Prueba de oficio. Sí, pues. De repente el juez de juicio dice acá falta algo. Pero eso ya lo traerá el de oficio, porque finalmente ya les dije, el fin del proceso es la verdad. Y ese juez, eventualmente, si es que no reemplaza lo que las partes tenían que haber hecho, si falta algo, podría traer de oficio. Porque en el fondo lo que se quiere es encontrar la verdad, sin reemplazar, claro está, a las partes, dentro del esquema que las partes han traído, o sea, dentro de la tesis y dentro de la antítesis. Lo que sería impensable y absolutamente imposible, jurídicamente hablando, es que el juez traiga prueba de oficio para una tesis distinta, porque ahí sí apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa, porque me salió un juez litigante. O sea, el juez puede traer prueba de oficio para reforzar la teoría del caso de la fiscalía o para reforzar la tesis de la defensa, pero jamás puede traer una propia tesis del juez, porque si el juez trae su propia tesis, se acabó el modelo acusatorio, se acabó el modelo dialéctico falsacionista que estábamos hablando. Ya el juez pasa a ser litigante. Entonces ya no litigaríamos dos, ya litigaríamos tres. Y como el juez es el que va a decidir, apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa, pues, porque ¿quién puede litigar contra el juez? Si él es el que va a resolver. Entonces, ya ahí sí la prueba de oficio no se justifica. La prueba de oficio únicamente se va a justificar dentro del marco de no cambiar las funciones de las partes. Y dentro del marco simplemente reforzar lo que las partes ya trajeron. Ahí cabe la prueba de oficio. Y bajo la bandera de la búsqueda de la verdad, que debe ser la razón de todo proceso penal. Porque para eso es el proceso, pues para buscar la verdad, porque si no es para buscar la verdad, no es para nada. Y segundo, y acá le respondo a la otra pregunta, ¿qué idea de prueba nueva? La prueba nueva es aquella prueba también que no se conocía antes, pues si es un hecho nuevo, que recién ha ocurrido a nivel del juicio. Y otro es el que yo postulé en su momento al juez de etapa intermedia, pero el juez de etapa intermedia no me accedió, no me admitió esa prueba, y se me dio probatorio, yo tengo derecho a un reexamen y volverlo a presentar ante el juez de juzgamiento, porque él es el que va a juzgar y tal vez él me admite. Esa es prueba nueva. También se admite bajo la lógica de que estamos en una suerte de búsqueda de la verdad. Pues, escúchenme, los que creen que el proceso penal es para buscar la verdad, los que siguen así como yo a Tarufo, ¿cierto? A estos grandes maestros del derecho procesal penal y sobre todo Tarufo, un maestro sobre la prueba,
maestro que dice que en el proceso lo que se debe hacer es buscar la verdad. Y eso yo me lo he creído y me lo creo siempre. Y dentro del marco de búsqueda de la verdad, sin desnaturalizar nuestro método tautológico, no, nuestro método es falsacionista. Sin desnaturalizar nuestro método falsacionista, podemos eventualmente hacer prueba nueva o hacer prueba de oficio. ¿De acuerdo? Algo más. Yo he visto en mi ejercicio bastante. Así como hay fiscales y fiscales, también hay abogados y abogados. Hay fiscales y fiscales y también hay abogados y abogados. Explico esto. ¿Cómo así? ¿Cómo lo manejo? Algún abogado patrocina un caso, lo lleva, trabaja el caso desde sus inicios, pero ¿saben qué? Luego de que patrocina el caso desde sus inicios, este abogado, por alguna razón, en la etapa intermedia se descuida. Y en la etapa intermedia no ofrece lo que tenía que ofrecer. Es más, muestra un gran desconocimiento de su trabajo y del Código Procesal Penal. Como ustedes saben, cuando se emite acusación, cuando el fiscal emite acusación, el fiscal presenta su acusación y le cobran traslado al abogado y le dan 10 días para que cuestione esa acusación, plantee excepciones, tachas de pronto, o eventualmente ofrezca medios probatorios si tiene una tesis distinta a la del fiscal. Pero ¿qué pasa si en los 10 días el abogado no hace eso? Esto precluye. Y muchas veces me he topado, en juicios que he llevado, me he topado con abogados defensores que han sido contratados a último momento, cuando el abogado anterior pues, fue destituido por incompetente, o el abogado anterior abandonó el caso, o por último pues lo cambiaron porque ya no quiso seguir viendo el caso, qué sé yo. Entonces el abogado nuevo llega al juicio y ve pues que la defensa ha sido absolutamente mala. No se han presentado lo que tenía que haberse presentado, no se ofreció en etapa intermedia lo que tenía que haberse ofrecido. Y me corren traslado a mí como fiscal y me dicen, señor, acá hay una partida, acá hay un recibo, con esto se demuestra. Y yo le digo a la juez, señor juez, pues pero eso no es hecho nuevo porque eso no ha estado desconocido por él, eso estaba en el expediente, tuvo que haberlo ofrecido al abogado. Si estaba en el expediente, no me diga que eso es nuevo. Estaba en la carpeta fiscal. Así que, ¿de qué hecho nuevo me está hablando? Sí, pues, pero a mi colega se le pasó, dice el abogado, le tenía que haber ofrecido. Traslado fiscal, ¿qué opina? Y yo siempre opino lo mismo. Señor juez, en este proceso queremos la verdad. Y si queremos la verdad, admítale, señor, que se actúe. Tal vez con eso se cae mi acusación, pues yo como fiscal no vengo empecinado a ganar. Yo vengo a que se haga y se establezca la verdad. Y si la verdad es que, pues no era como yo pensé, porque me ha traído elementos que me hacen pensar algo distinto ahora en juicio, yo tengo que retirar mi acusación, porque el fiscal sigue siendo objetivo aun cuando está en el juicio. Entonces, no tenemos que ser más papistas que el Papa. Si bien es cierto, repito, y acá sí quiero ser enfático porque no me malinterpreten, si bien es cierto nuestro método, nuestro modelo tiene falsacionismo, tiene dialéctica, tiene que haber tesis, tiene que haber antítesis, tiene que haber síntesis, esto no quita que el que dirige el juicio, que es el juez, admita pruebas de oficio, admita pruebas nuevas, pero por excepción, no por regla, siempre que no se desnaturalice. ¿Y por qué esto? Porque no nos debemos olvidar de algo. El proceso no solamente es un sistema de garantías al acusado. El proceso además es un escenario de búsqueda de la verdad. Y tenemos que buscar ese justo medio, con garantías que hay eficiencia, o sea que se encuentre la verdad. Y la verdad no solamente es que el investigado sea culpable, la verdad también es que en ocasiones puede que sea inocente. Y para eso se hace un juicio, pues, para que la dialéctica, la lucha de contrarios, la contradicción,
evidencie cualquier duda que lo pueda favorecer y se pueda librar de una condena que tal vez sería injusta. Esa es la idea, autores. Me preguntan, me dice el doctor, muy bien, luego vamos a entrar al lavado de activos. Convencimiento del juez, a ver, la fase fundamental. Ya hablamos de prueba de oficio, ya hablamos de prueba nueva. Deimar Alvis. Si algo se le escapó al abogado defensor porque se le pasó, yo como juez haría prueba de oficio. Porque no te olvides una cosa, Deimar, y perdóname que te responda con esta dureza, pero nosotros en el sistema eurocontinental, nosotros en el sistema que estamos aplicando en el Perú hoy día, que tiene influencia, como te digo, de Europa continental, de España, nosotros tenemos un modelo de búsqueda de la verdad. Y acá no es que litigar es gambetear, acá no es que litigar es trampear, acá no es que litigar es usar argumentos efectistas o tergiversar. No, no, en absoluto. Si algo se le escapó a uno de los litigantes, si algo se le escapó al fiscal o se le escapó al abogado defensor, el juez está para eso, pues, para que eso que se le escapó se pueda, en la medida de lo posible, meter al juicio. Porque de lo contrario estaríamos diciendo que esto es una estrategia, pues, y que litigar es algo así como gambetear. Porque si vas a ponerte a pensar en términos futbolísticos, ¿quién gana el partido de fútbol? El que gambetea mejor. ¿Y qué es la gambeta? La gambeta es un engaño, pues amago para la izquierda y me voy para la derecha. O pateo con efecto para que el viento le favorezca, ¿cierto? O cuando me patean despacito y cuando ni me tocan, yo salto como que me hubieran roto la pierna. Ya, pues eso es en el fútbol, doctor. Y el proceso penal no tiene nada que ver con el fútbol. En el proceso penal no valen las gambetas, en el proceso penal no valen los cabes, en el proceso penal no valen los engaños, en el proceso penal no vale sino todo lo que pueda llevar a una solución justa. Y una solución justa pasa por necesariamente que el juez tenga, en algunos casos, que subsidiar a las partes, a la defensa y a la fiscalía. Y lo tiene que hacer, porque el proceso es un escenario de justicia, no debemos olvidarnos de ello. ¿Cierto? Claro, como les digo, el juez no tendría que traer una teoría del caso, pero sí puede subsanar lo que le dicen las partes. Sí puede parchear y enmendar errores del juez anterior. Y sí puede complementar la función de un abogado cuando el anterior ha sido bastante deficiente. Hay algunos abogados que abusan de esto, claro está, y le llaman defensa eficaz y quieren cambiar todo siempre. Entonces, siempre hay que buscar pues un justo medio, ¿no? Eso es bien importante que lo digamos. Luego, para responderles a todos, la teoría de la prueba ilícita me están preguntando, y la teoría de la prueba irregular, la teoría del fruto del árbol envenenado, la teoría de la prueba ilícita. A ver, analicemos. Les dije que en el proceso se tiene que encontrar la verdad, ¿verdad? O sea, a ver, no pensé meterme con tanta profundidad en estos temas, pero ustedes con vuestras preguntas hacen que esto sea así de rico. Cuando estamos en un proceso, penal, ¿sí? En este caso, se tiene que encontrar la verdad, les he dicho. Y la forma de encontrar la verdad es que se construya una tesis de la fiscalía, una antítesis de la defensa, y el juez haga una síntesis luego de un ejercicio adversarial en el juicio. Ese es el esquema básico. Muy bien. Método dialéctico, método falsacionista. Muy bien. Sin embargo, esa tesis que hace la fiscalía no puede ser hecha a cualquier precio. Esto es, no se puede hacer atropellando derechos fundamentales. Esto es, no se puede hacer vulnerando derechos fundamentales, usando tortura, ¿cierto? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice nuestro código? Título preliminar. ¿Qué dice nuestro código en la parte de la prueba?
los artículos del 155 al 158, que son la parte general de la prueba en el Perú. Los artículos 154, 155, 156, 156, 158, ¿qué nos dicen? Que la prueba tiene que ser lícita, que la prueba tiene que ser regular y que se excluyen las pruebas que tienen ilicitud. ¿Por qué? Porque no se puede conseguir verdad a cualquier precio. ¿Y qué es la teoría del fruto del árbol envenenado? El efecto reflejo, o lo que es ilícito y me lleva a conseguir una información que de pronto sea lícita. Ejemplo. Intercepto una comunicación telefónica. Y como consecuencia de la comunicación telefónica que intercepto, lo pude haber hecho esa interceptación con orden judicial, pero intercepto sin orden judicial, un chuponeo hechizo, un chuponeo sin que ordene el juez. Así lo hago con la policía yo fiscal. Y lamentablemente, miren, afortunadamente, entre comillas, para mí, encuentro una conversación que me favorece, donde dicen que van a hacer un pase de droga en tal lugar. Y para ese pase de droga me voy con todas las garantías. Con el juez, pido lo que tenga que hacer, hago el allanamiento como tiene que hacerse y todo. Ahí se aplica fruto del árbol envenenado. ¿Cómo es que yo llegué a ese pase de drogas? Con una interceptación telefónica hechiza, con una interceptación telefónica sin orden judicial. Entonces eso se llama efecto reflejo o fruto del árbol envenenado. Llego a eso a través de una afectación a un derecho fundamental. La prueba prohibida o la prueba ilícita es una prueba que admite algún nivel de excepciones porque se quiere a veces buscar la verdad. Ahí tendrías que aplicar ponderación de intereses, tendrías que aplicar descubrimiento inevitable, tendrías que aplicar fuente independiente, tendrías que aplicar vínculo atenuado, que son excepciones a la exclusión de la prueba por ser ilícita, caso por caso. ¿Y qué es la prueba irregular? La prueba irregular es una prueba donde no se vulneran derechos fundamentales. En la prueba irregular no se vulneran derechos fundamentales. En la prueba irregular lo que se hace es únicamente, en la prueba irregular lo que se hace es únicamente afectar, contravenir trámites legales. No hago la ronda de reconocimiento como se tiene que hacer. Se tenía que haber descrito primero, puesto personas de similares características y no se hizo así. Prueba irregular. La prueba irregular es subsanable. La prueba irregular, de acuerdo con la lógica del 149, 150, 151, 152, 153, que regulan todo lo que tiene que ver con nulidades, la prueba irregular puede ser convalidada, la prueba irregular puede ser saneada, porque ahí te puede aplicar el principio de conservación de actos procesales. Es otro tema. La prueba irregular es muy tenue, es muy leve. Así que esto creo que te responde las preguntas sobre prueba ilícita, sobre prueba irregular. Luego sobre prueba de oficio. Andrés Astovilca me pregunta, cuando el juez en juicio se desvincula del tipo penal postulado por la fiscalía, ¿no estaría postulando en el caso? No. Lo que no puede cambiar el juez es los hechos. Los hechos son absolutamente inmodificables. Los hechos que trae la fiscalía se mantienen tal cual. Los hechos son los hechos. Es la imputación que la fiscalía ha traído. De los hechos el juez jamás se puede apartar. Los hechos son los que son. El juez decidirá si están probados o no. Lo que el juez puede hacer es a esos hechos darles una calificación jurídica distinta que la que propuso la fiscalía. O sea, el juez dice, no, esto que escribe la fiscalía, que le jaló los aretes fuertemente y la fiscalía lo califica como robo. No, para mí no es robo, pues dice el juez, para mí es hurto, porque este jalón yo no lo considero violencia suficiente como para considerar robo. Así que para mí eso es robo y no es hurto, eso es desvinculación. Y eso no altera ni genera incongruencia con el principio de congruencia procesal que nos dice que sobre lo que se acusa se tiene que sentenciar. Así que no hay problema con eso, doctor. Sí, claro, el rompimiento de cadena de custodia, Margarita, es prueba irregular, sin duda alguna. Desvinculación, prueba ilícita, diferencia con prueba irregular. 10 días observan, sin embargo, en los sistemas de atención en flagrancia. Ah, no, pues es que esto es en proceso inmediato, doctor. Usted me habla de proceso inmediato allí. Usted me está hablando del proceso de flagrancia. El doctor,
Alejandro Castro me habla de flagrancia. Sin duda, en flagrancia es mucho menos ese plazo. En flagrancia, en 72 horas ya estás ahí con la soga al cuello. Sin embargo, no se olvide, doctor Alejandro Castro, que el acuerdo plenario sobre proceso inmediato nos dice que, el 1 nos dice que, mejor dicho, pues, doctor, hoy día el proceso de flagrancia, de proceso inmediato, no se aplica casi nunca, porque tiene que haber prueba suficiente, prueba evidente, casos simples, que no existan complejidad, no sean delitos graves. Por lo tanto, ¿de qué estaríamos hablando? De un hurto simple. Así que no, si el tema es complejo y el tema requiere, en TIT jamás podría haber proceso inmediato. Es imposible que haya proceso inmediato en TIT. No existe esa posibilidad. En TIT que haya proceso inmediato. Muy bien. Antes de continuar, hay una interrupción que me pidió, por ahí veo el doctor Ponce, me parece. Él me dice que quiere hacerme una pregunta en audio y yo no tengo ningún problema. Cuando quiera, doctor, lo escuchamos. Había un doctor que quería hablar y no quiero dejarlo mudo. Doctor Carlos Ponce. ¿Está doctor Carlos Ponce? Parece que el doctor Carlos Ponce se ha quedado dormido y no lo culpo. Yo también en su lugar me habría quedado dormido. Bueno, entonces ya el doctor Ponce creo que no está. Así que ahora sí entramos a lo que nos ha traído hoy día, ¿verdad? Que es estos procesos complejos, pues, ¿no? Estos procesos complejos. El lavado de activos es un delito con el que en litigación oral tengo que entender una cosa muy importante. Tengo que entender que en lavado de activos me voy a manejar con prueba indiciaria. El proceso de lavado de activos es un... Uy, qué pena, los han bloqueado, el organizador les ha bloqueado los audios. Bueno, lo siento, realmente es una pena que eso haya pasado. No, ¿Podrían doctor, desbloquear? normal pueden Sí. activar ellos su audífono, su Carlos audio. Ponce, entonces te escucho, Carlos Ponce. Ya te han activado tu audífono, ya te han activado tu audio, te No, escucho. sí, ellos mismos tienen que activar. Aparte de eso, hay una participante, Yanela, que ha levantado la mano, que quiere participar. Ya, los dos, Yanela y Carlos Ponce, que me han levantado la mano. Los dos, dales el audio, por favor. ¿Sí? No, ellos mismos tienen que activar su audio, claro, para que participen, ¿no? Pónganle, pónganle en el micrófono un clic para que puedan participar. ¿Aló? ¿Hola? ¿Ahora sí escuchó? Aló, doctor. Sí, César. Muy bien, te escuchamos, César Gustavo. Aló, Te aló, aló. escuchamos. César, te escuchamos. Adelante. Te estamos escuchando. Aló, aló, ¿me escucha, doctor? Sí, completamente. Habla, por favor. Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, habla. Sí, Doctor, ¿qué tal? Carlos. Carlos Ponce, doctor, ¿cómo está? Doctor, Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto escucharte. ¿Qué tal? una consultita. A veces cuando he asistido en audiencias, Sí. he visto que en la etapa de los medios probatorios, alguna de las partes oralizan medios probatorios no admitidos, ¿ya? Y la otra parte debe de hacer una objeción o decir que ya precluyó el momento. Estos consienten, lo miran al expositor cómo se desplaya media hora hablando de ese medio probatorio no admitido, y de ahí
esa parte pasa a otro medio probatorio que sí está admitido y también se manda una otra charla. La pregunta es, ¿el juez va a valorar ese medio probatorio que no haya objetado y que ha expuesto media hora o 20 minutos sobre ese medio probatorio? Excelente, ya entendí. Gracias, doctor. No, tal. Muy amable. Bien, a ver, conversemos. Ustedes saben una cosa, en litigación oral, quien calla otorga. Un consejo para un litigante siempre es que esté atento a las audiencias. ¿Qué es lo que ocurre? Como dice la canción de Luis Miguel, si nos dejan. Si nos dejan, hacemos lo que queremos cuando litigamos. Si nos dejan, el problema se pone serio. ¿Cuál es la idea del juicio? Que únicamente se actúe en el juicio lo que ha sido admitido. ¿De acuerdo? Únicamente se actúe en el juicio lo que ha sido admitido. La actuación para buscar fuentes de información, o sea, buscar testigos, buscar peritos, hacer peritajes, buscar documentos, buscar objetos, la estación para conseguir información a través de las fuentes de información es la etapa de investigación. Cuando la investigación terminó, muy excepcionalmente les dije que se puede en juicio traer información nueva. Ya está. ¿Y qué es lo que se hace en juicio? Únicamente se hace en juicio actuación de lo que ya se tenía en investigación. Lo que había en investigación se llama actos de investigación y lo que se hace en el juicio se llaman actos de prueba. Esos actos de prueba que se hacen en el juicio, actos de prueba, no son de búsqueda, no son de averiguación, son simplemente de reproducción de lo que ya se tenía en la etapa de investigación. El acto de prueba no es un acto de investigación. El acto de prueba es un acto de actuación de prueba, que es lo que ya se tenía en investigación. Por lo tanto, solo se puede actuar en juicio lo que ha sido materia de verificación en etapa de investigación y se admitió en etapa intermedia. Y excepcionalmente, cuando se inició el juicio y se admitió. Y muy excepcionalmente, en prueba de oficio, en la estación probatoria de prueba de oficio. Pero cuando estamos, el doctor Ponce, en oralización, ya no hay forma de meter algo nuevo. Porque para meter algo nuevo teníamos prueba nueva al inicio del juicio y teníamos al final de la actividad probatoria prueba de oficio. Pero cuando estamos en oralización, eso no es posible de hacerse. Por lo tanto, ahí lo que tengo que hacer yo como litigante es objeción, señor juez. El documento que mi contraparte pretende oralizar no ha sido ofrecido, no ha sido admitido. Y como no ha sido ofrecido y no ha sido admitido, no se puede actuar. ¿Qué ocurre si yo no me opongo y lo leen? ¿Qué ocurre si yo no me opongo y se actúa? ¿Qué ocurre si yo no me opongo y se oraliza? Ya está oralizado en el juicio. Ya fue sometido al contradictorio y se puede usar en la sentencia. ¿Cuál es la importancia del juzgamiento? Y gracias a su pregunta, doctor Ponce, yo eso lo puedo precisar. ¿Cuál es la importancia del juicio? Que solo se puede sentenciar lo que se actuó en juicio. Así el expediente sea de 20 tomos. Si en el juicio algo no se actuó, no se puede poner en la sentencia, porque solo se emite sentencia con lo que se actuó en el juicio. Si no se leyó un documento, ese documento no existe para que se pueda formular la sentencia. Si en el juicio no se testificó, no se puede meditar al testigo en el juicio. Y si el testigo no concurrió al juicio, se tiene que leer en etapa de oralización su declaración previa. Y si ni eso se hizo, no se puede usar en la sentencia. El gran problema y el problema grave es que a veces no entendemos eso. ¿Y qué hacemos? Permitimos que en la etapa de oralización se lea lo que no se ofreció. Y al leerse lo que no se ofreció en etapa de oralización, estamos abriendo las puertas de par en par para que ingrese información que no debía. Doctor Almanza, ¿y qué pasa? La información entró. Principio de prueba irregular, dirán algunos. Convalidada, hermano. Tenías que haberte opuesto. Y si no te opusiste, se convalidó. Y como eso contribuye a la verdad, se actuó, se acabó, se usará esa información para emitir sentencia. Lo convalidaste, lo permitiste, lo toleraste. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando se ve eso? Ponerse de pie. Objeción, señor juez.
No puede leerse ese documento porque nunca se ofreció. Y si el juez dice en ese momento que se lea, eso no es prueba de oficio, el juez está alterando una norma expresa. Entonces ahí ya tienes tu casación asegurada. Pero por lo tanto hay que cuestionarlo. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más quiere... Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una consulta. En el caso de que Fiscalía hace la acusación, pero en su acusación no lo pone, no lo prescribe la prueba, pero sí la prueba está en la carpeta fiscal. Esa prueba ya no se actúa. Lo que pasa es que solamente se van a actuar pruebas que se han ofrecido y admitido. Para eso No, está el auto. por un error no lo pusieron en la acusación, pero sí la prueba está ahí en la carpeta fiscal. Está bien, pues, pero eso es la etapa intermedia. En la etapa intermedia yo puedo decirle al juez, señor juez, mi colega fiscal o yo mismo me equivoqué y no puse, así que lo que tenía que haber estado en mi acusación no está y podemos incorporarlo. Incluso yo lo puedo meter en el primer día del debate como prueba nueva, aunque no es nueva, pero como le dije, lo que se busca es la verdad, ¿cierto? Es como yo le he planteado mi posición. Incluso si el abogado se olvidó, incluso si el abogado es nuevo, yo le puedo dejar que ofrezca la etapa inicial del juicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero en el proceso es encontrar la verdad. Pero si ya pasó ese momento procesal, si en ese momento procesal no estamos, ahí es un tema ya que se complica más. ¿Entiende? Entonces, si usted es fiscal y se le pasó algún momento, algún documento, tiene la oportunidad de meterlo en el momento mismo de la audiencia cuando le pidan precisar su acusación. Ahí lo puede meter. No sé, se me pasó, doctor, también en la etapa intermedia. Lo puede volver a intentar cuando inicia el juicio, en el momento inicial. Si se le pasó ahí, ya pues, doctora, yo me informo. ¿De acuerdo? Ahí, lamentablemente, lo único que le quedaría es apelar a la buena voluntad del juez y tal vez, si él quiere, lo ofrece como prueba de oficio. Pero eso ya sería dependiendo de lo que él quiera. Del juez. Ya no es vinculante. ¿De acuerdo? Gracias. No se preocupe, doctora. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro, con todo gusto. Doctor, una consulta. Sí. Lo que pasa es que en un proceso de violencia familiar se emitió una sentencia, Ya. pero antes de ello, las partes habían llegado a una terminación anticipada. Ya. Es decir, ya, es más, el imputado ya había pagado la reparación civil y ya se le había puesto una pena. Pero ¿qué sucede? Cuando se emite la sentencia, el juez se desvincula de esa terminación y lo absuelve. Absuelve al imputado porque, según él, su criterio, un informe del CEN no es vinculante para poder, o no es una prueba necesaria para poder sentenciarlo. Y se desvincula de esa terminación y lo absuelve. ¿Cuál sería su opinión respecto a esa postura que adoptó ese juez? O mejor dicho, que están adoptando acá los jueces acá en Pisco, pero... ¿Esa terminación anticipada fue homologada? No, lo que pasa es que simplemente se hizo en juicio, pero No. simplemente... Usted sabe, doctor, que la Ajá, terminación anticipada es un proceso especial. Y la terminación anticipada es un proceso especial que necesita sentencia. Hay ajá, una sentencia de terminación anticipada. La pregunta que yo le hago es puntual. En este caso que usted me cuenta, ujú. ¿hubo sentencia que finaliza el proceso vía terminación anticipada? No, no, simplemente, o sea, en el mismo proceso se dictó sentencia, pero en forma oralizada. Ya después se emitió sentencia, pero el juez apartó de ese acuerdo entre las partes y dijeron, no, ya me vinculo de ese acuerdo y simplemente te absuelvo, nada más. No, sí, eso sí puede hacer un juez. ¿Qué lo Si puede al hacer? juez, si al juez tú le llevas una terminación anticipada, mira, no te olvides que la terminación anticipada es un proceso especial que se puede hacer de dos formas. Yo me voy donde el juez y le digo, señor juez, convócame a una audiencia para yo en esa audiencia negociar, ¿verdad? Ajá, O lo otro es, le puedo decir, mira, señor juez, ya hemos negociado, ya tenemos incluso un acuerdo, ¿verdad? claro. Entonces yo puedo ir y decir, ya con la defensa hemos llegado a un acuerdo, estamos de acuerdo en todo. Y ese acuerdo el juez lo Se puede puede. modificar. Ajá. Ese Ya acuerdo va. el juez se puede desvincular, sin duda Ya alguna. va. Listo, ¿Ya? muy amable, gracias. Su ocurrencia. Ujú. Doctor, ¿Saben cuándo no se podría? No se podría si es que ya habría una sentencia de terminación anticipada.
ya eso estaría sentenciado y sería cosa juzgada. ¿De acuerdo? Y ahí sí sería grave si el juez, otro juez viene y anula eso. Uy, eso sí sería prevaricato. ¿De acuerdo? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame. Buenas noches. Una preguntita. Hace un momento usted hablaba de en este caso de la declaración testimonial, ¿no? Que si en caso el testigo no llega a juicio, entonces, pero si esa declaración no ha sido incorporada dentro del auto de enjuiciamiento como una prueba documental y el testigo no llegó en su momento a la etapa, al juicio, ¿puede ser leída? Sin duda. Lo que pasa es que hay una cosa, doctora, que se llama expediente judicial. Y en ese expediente judicial el fiscal acompaña todos los documentos y entre esos documentos está la declaración testimonial de la etapa preliminar o de la etapa preparatoria, ¿cierto? Si el testigo no acude, del expediente judicial se saca la declaración previa y eso es lo que se lee. Sería un absurdo, y yo me siento ridículo cuando algún juez me pidió alguna vez que además del testigo ofrezca la declaración previa. Porque yo le digo, mire juez, o sea, ya pues juez, este es el documento soporte, la declaración. Lo que estoy ofreciendo es al testigo, a la fuente de información, ¿cierto? Ahora, señor juez, si es que mi testigo sigue vivo a la época de que le citen para que testifique, él testificará. Y si muere, ahí leeremos la declaración previa, que está en el expediente judicial, no lo tengo yo que ofrecer. Por último, usted tiene el expediente judicial y de ahí sacaremos y leeremos. Pero así es un absurdo lo que están haciendo en algunos juzgados, que es pedirle al fiscal que ofrezca el peritaje y además al perito. La declaración previa y además al testigo, porque estoy ofreciendo ahí el documento y la fuente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces eso sí es absurdo. Ahora, si el juez quiere que lo haga así, así lo hago. ¿Sí? Pero sí me parece un error. ¿Ya? Muchas gracias. No, qué ocurrencia, doctora. Muy bien. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fiorella Solano. Doctor, ¿Cómo quisiera estás, Fiorella? hacerle una consulta. Sí, es Sí, acerca claro, de te un caso escuchamos. de robo agravado. En el 2006 se aconteció un caso de robo agravado. Bien, Sí. recién a la fecha, en el 2020, se dio la captura de uno de los imputados. Entonces, la etapa de juicio se ha llevado recién este año, ¿no? Ahora, sucede que en el año 2006, cuando se presentó la denuncia, se acercó el agraviado a rendir sus manifestaciones a nivel policial, fiscal, en ningún momento dio el reconocimiento de los imputados. Es más, dijo que estaban con con unas mascarillas que no los podía haber reconocido, no sabía ni quiénes eran. Sin embargo, este año, cuando se dio el juicio, el fiscal citó al imputado para que rinda su manifestación como su prueba testimonial, en donde el agraviado indicó que sí, que los reconoce, que sabe quiénes son, que en ese momento sí los ha podido ver. Algo muy contradictorio a lo que manifestó durante sus demás declaraciones que rindió en el año 2006. Y ¿qué sucede? Que para la sentencia que emitió el juez valoró esa prueba, valoró ese medio probatorio, aun cuando el abogado defensor había objetado dicha testimonial. Mira, doctora, hay una cosa que le vuelvo a repetir y qué bueno que me hagan estas preguntas porque todo lo que estoy respondiendo prácticamente me resume la exposición que yo estaba dando hoy día. Porque con las preguntas yo puedo avanzar mucho en lo que me tenía pensado tocar. Doctora, para eso está el litigante. Sí, para eso está el litigante. El litigante está para que en el momento mismo de la declaración hacerle uso de las herramientas de la litigación oral en ese momento. A ver. Bien. Primero, mire lo que usted me está diciendo. En el año 2006 se produjo el robo. En el año 2020 se hace el juicio y el reconocimiento. Mire qué bonito. O sea, lo que en el 2006 no se reconoció porque hay una declaración previa que dice que estaba con mascarilla y no lo reconoció. Qué bonito que en el 2020 sí lo reconozca.
y sí se acuerde, y sí le haya visto la cara. Y es más, 14 años después lo reconoce, no cambió nada la persona. Doctora, si usted ve una foto mía de hace 14 años, créeme, no me reconocería. No es normal que después de 14 años las personas no cambien. Y peor aún, cuando en ese momento inicial no se reconoció. Pero esto, ¿dónde lo tuviste que haber hecho valer? En el contraexamen. Para eso es el contraexamen. Así es, declaró el testigo, dijo todo eso contraexamen, señor. Le saco su declaración previa, le hago leer su declaración previa, le hago admitir que en ese momento dijo esto. Ya metí duda, en el contraexamen es el arte de la duda. Le hago saber que han pasado 14 años, etc, etc, etc. Pero para eso es la litigación. Eso lo tengo que hacer valer en el contraexamen, que es el examen practicado a la contraria que ha traído el testigo. Entonces ahí es un tema de litigación oral que se debió hacer valer en su momento, doctora. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por absolver mi consulta. Muy bien. Si no tienen más preguntas, continuamos. Muy bien. Entonces, yo les había venido comentando ideas fuerza, ideas concretas quiero darles en este momento. Ideas concretas, concretísimas, ideas fuerza. A ver, primera idea concreta que les quiero dar o idea fuerza. En el juicio únicamente actuamos lo que se admitió en etapa intermedia y lo que se admitió en inicio del juicio con prueba nueva. Eso es lo que se va a actuar en el juicio y eso es lo que se va a litigar en el juicio. En el juicio no hay conejos debajo del sombrero, les dije. Eso es lo que se va a actuar. Muy bien. Y eso se va a actuar. Y solo sobre lo que se actúa se va a sentenciar. Con lo cual, así esté en la etapa de investigación en la carpeta fiscal, así yo lo haya ofrecido y lo hayan admitido, pero no lo actúo, no se puede usar en la sentencia. Porque la sentencia únicamente se puede utilizar lo que se actuó en el juicio, ya sea trayendo al testigo, trayendo al perito, exhibiendo y reconociendo el documento, exhibiendo y reconociendo el objeto, oralizando el documento, de ser el caso, visualizando el video, escuchando el audio, de ser el caso, actuándolo en el juicio, así recién se va a poder usar en la sentencia. Eso no debemos olvidarnos jamás, porque ya no estamos en el Código de Procedimientos. En el Código de Procedimientos había un artículo del 280 del Código de Procedimientos Penales que me permitía en la sentencia, en los procesos ordinarios de esa época del Código de Procedimientos, usar todo lo que estaba en el expediente, incluso en la investigación. Eso es imposible en tiempos actuales. No se puede trabajar así. ¿De acuerdo? Vamos. Segundo, estos delitos que me han pedido hoy día dar algunos comentarios, delitos de lavado de activos, son delitos en que en las más de las veces no voy a trabajar con prueba directa. Estos delitos se trabaja por lo general en el juicio con prueba por indicios, con prueba indiciaria. Por ejemplo, el fiscal les ha dicho que tiene que acreditar, uno, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos son actos de distinta naturaleza, de tenencia, de posesión, de ocultamiento, ¿cierto? Actos de distinta naturaleza que buscan realizar el circuito de lavado de activos. ¿Y cuál es el circuito de lavado de activos? Primero, miren el circuito de lavado de activos. Primero, consigo dinero ilícito. Primero, cuando tengo el dinero ilícito, que yo sé que es ilícito, ya sea autolavado o sea lavado por terceros, ese dinero que se consigue ilícito y que ese dinero, efectos o ganancias que son ilícitas, que yo sé que son ilícitas, coloco en el sistema financiero. Y cuando ya lo coloqué en el sistema financiero, lo intercalo. O sea, hago lo que se llama el chocolateo, hago lo que se llama los actos para perderlo. ¿De acuerdo? La segunda etapa de lavado es esa, la intercalación. Y luego, cuando ya intercalé y le di una apariencia de licitud a eso, lo integro a mi patrimonio, ya con empresas, con propiedades. ¿Para qué? Para acreditar ingresos lícitos, la etapa de la integración. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que probar? Primero tengo que probar el acto de lavado. Y el acto de lavado es un acto de ocultamiento, un acto de posesión, un acto de tenencia, un acto de transporte. Acredito el acto de lavado. Con acreditar el acto de lavado, estoy acreditando el elemento descriptivo del tipo, que es
bienes, efectos o ganancias, ¿cierto? Que se hace colocación, que se hace transferencia, que se hace ocultamiento, el acto de lavado descriptivo. Luego tengo que acreditar el acto de lavado normativo, o sea, que esos bienes tienen origen ilícito. Ese origen ilícito, ¿cómo lo voy a acreditar? Con indicios, prueba indiciaria. Tengo que probar el origen ilícito con prueba indiciaria. ¿Y cómo voy a acreditar el origen ilícito con prueba indiciaria? Ausencia de negocios lícitos, elevada cantidad de dinero, vínculos con organizaciones criminales, ¿cierto? Actos inusuales, negocios no entendibles, etc. Con indicios voy a acreditar ese origen ilícito. Y por último, tengo que demostrar en el lavado de activos el dolo. ¿Y cuál es el dolo? El conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del origen ilícito. O sea, tengo que acreditar que la gente al que le estoy imputando el lavado de activos conocía ese origen ilícito. Y también ahí tengo que aplicar criterios en lavado de activos que tienen que ver con prueba indiciaria, con máximas de la experiencia, ¿cierto? Con que cómo es demasiado bueno esto para ser verdad. Y si no acredito que conocía el origen ilícito, por lo menos debo probar también con prueba indiciaria, con máxima de la experiencia, que si no le puedo probar que conocía el origen ilícito, por lo menos le tengo que probar que debió suponer, o sea, para meterme ya en el dolo eventual, ya no en el dolo directo, en el dolo cognitivo directo. Y esto también lo tengo que hacer con prueba indiciaria. Así que, doctores, en un caso de lavado de activos, la valla es bien alta. Lo que yo tengo que acreditar es todo el esquema de lavado de activos. Primero, el lavado de activos, a diferencia de los delitos de corrupción, el lavado de activos no es un delito funcionarial. El lavado de activos no es un delito especial. El lavado de activos no es un delito de infracción del deber. El lavado de activos lo puede cometer cualquier mortal. No tiene sujeto activo calificado. No es un delito que vulnere dos bienes jurídicos. Ni es un delito que vulnere dos infracciones de deber general y especial. Es un delito común. Es un delito de dominio. Común con la nomenclatura anterior, de dominio con la clasificación de Rocín entre delitos de dominio y de infracción de deber. Por lo tanto, al ser un delito de dominio, con el sujeto activo no puede haber problemas, porque lo puede cometer cualquier persona. Es más, el código dice el qué. Con el acto de lavado tampoco debería haber problemas, porque yo tengo que probar allí el acto de lavado. Transfirió, transportó, convirtió una empresa, integró, y cualquiera de los actos de lavado. No tiene que realizarse todo el círculo de lavado. Como en tráfico de drogas, no tengo que hacer todito el círculo de la droga. Cualquier acto de lavado me va a hacer cometer lavado de activos. Entonces tengo que probar eso, ese tema. Y por último, que es la parte más complicada, ya probé la persona, ya probé el acto de lavado que hizo, ya probé, tengo que probar que ese era un origen ilícito que él conocía. Origen ilícito que él podía presumir. Origen ilícito que él debía saber. Y esto, doctores, esto es necesario hacerlo con prueba por indicios. El acuerdo, la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, que es la que regula lo que es el lavado de activos, el delito precedente o delito previo, que no es elemento normativo del tipo, sino lo que hay que probar acá es el origen ilícito solamente. Ya esta casación del Melgar de Arequipa de César Inostroza ha quedado sin efecto, y es una casación que además las mismas sentencias plenarias dice que no tiene vigencia, que no tiene efectos vinculantes. Se le ha quitado el proceso vinculante. Decía que había que probar en el lavado de activos el delito fuente, y decía además que había que probar el delito fuente circunstanciado. Y esa casación de Melgar de Arequipa de Inostroza Pariachi decía además que había que probar la ruta del dinero. Todo eso ha quedado sin efecto con la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. Ahora el estándar de probar en lavado de activos es mucho menor. Hay que probar el acto de lavado, sí. Hay que probar el acto que hizo cierta persona a la que le estoy imputando también, y que esa persona conocía o debía presumir ese origen ilícito, que también lo he probado con indicios. Y tendré mi caso de lavado formado. Es más, hoy día ya en la mayor parte de los artículos y de los incisos de lavado de activos se ha eliminado la tendencia interna trascendente, o sea, que lo que hizo, lo hizo con la finalidad de evitar incautación o comiso.
Porque si además tendría que probar eso, es otro punto que probar, que lo hizo para evitar incautación o comiso, un poco diferenciando de la receptación, porque lo que diferencia la receptación del lavado de activos es pues precisamente eso. La receptación no se hace para evitar incautación o comiso, la receptación se usa y se hace para lucrar. Entonces, ahí viene la diferencia entre el lavado de activos y la receptación. Es importante, por eso, es que en el litigio de lavado de activos se cubran todas esas cosas, se cubran todos esos elementos, porque no es posible ir con una postulación en lavado de activos si es que eso no queda meridianamente claro. Tengo que llevar prueba indiciaria de todo eso. Felizmente, como les digo y les repito, es imposible jurídico que nos traía la casación del Melgar de Arequipa y nuestro Zapariachi. Esa prueba que era pues seguramente un estándar altísimo que no se podía alcanzar jamás, ha quedado sin efecto. De lo contrario, yo no les diría que es litigable el lavado de activos. Yo les diría, el lavado de activos es un delito de nombre, el lavado de activos es un delito que nunca se va a poder en este país investigar ni condenar. Este es un delito en el que yo tengo que hoy día probar los elementos que más o menos les he comentado. Litigar en lavado de activos implica casi siempre llevar indicios, como les digo. Y un indicio importante en el lavado de activos es un desbalance patrimonial. Un indicio importante es la ausencia de negocios lícitos que justifiquen. Y eso solamente se puede trabajar con peritajes. Peritajes económicos, peritajes contables. Lamentablemente el lavado de activos va a querer que yo actúe ese tipo de prueba en juicio, prueba pericial. Tengo que llevar prueba documental. Tengo que llevar eventualmente testigos. La probanza de estos delitos es mucho más compleja, ¿cierto? Por eso es que yo creo y postulo, y lo primero que les he dicho en los minutos iniciales es que estos delitos, la litigación es la parte más simple. La parte más complicada no es litigarlos, es preparar tu caso. Como abogado defensor, analizar cada peritaje, analizar cada testimonio, analizar cada acto de investigación que se realizó, para ver si satisface o no todos los elementos que la norma me pide satisfacer, me pide cumplir. Y a partir de allí recién tengo un caso de lavado. Entonces, litigar en lavado de activos es mucho más complicado que litigar en un delito de dominio, en un delito normal, en otros delitos de dominio, porque el lavado de activos también es un delito de dominio. ¿Ya? Eso les puedo comentar un poquito sobre el tema del lavado de activos. Y sobre todo lo que acá les he dicho, no he venido yo a hacer una exposición sobre lo que es litigar en lavado de activos, sino lo que les estoy diciendo es he venido a discutir con ustedes interrogantes, preguntas sobre esa materia. En delitos de corrupción también el tema es fundamental. En delitos de corrupción también la preparación es importante. Yo tengo alguna autoridad para hablar de lavado de activos luego de haber sido fiscal superior de activos, de lavado de activos como 3 años, luego de estar llevando hasta la fecha algún caso de lavado de activos, luego de haber estado en anticorrupción, 4 años en el Callao y casi 1 año en Lima. Entonces, algo he tenido de experiencia en este tipo de delitos y les puedo decir por eso que la preparación es más importante que la litigación misma. La preparación es mucho, mucho más importante, porque no puedo dejar cabo suelto, porque son delitos que se cometen, por lo general les había dicho, en crimen organizado. Son delitos que tengo que acreditar agravantes, son delitos que tengo que acreditar mucho con prueba indiciaria. Entonces la litigación no es sencilla, tiene que haber un trabajo bien esquematizado, porque estos delitos van a ser delitos donde casi siempre intervienen personas jurídicas. A mí no se me ocurre lavar activos sin personas jurídicas. Entonces siempre van a entrar personas jurídicas. Un caso de lavado de activos viene con personas naturales y con personas jurídicas. Entonces eso lo hace más complejo aún. Ahora, debo hablar algo de corrupción también. Doctor Almanza. Sí. Sí, le habla Elmer Vera. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Figueroa, el juez supremo, tiene una posición muy distinta a la que usted ha planteado en el caso del lavado de activos, sobre la probanza del delito previo. ¿Puede usted sintetizar cuál es esa posición por la cual él considera o es contrario a la posición que tiene usted?
Bueno, a ver, vamos. Seguramente la posición del doctor Figueroa es una posición que se discutió mucho cuando se dio pues la sentencia de Inostroza del 2017 del Melgar de Arequipa. Entonces ahí salieron muchos a favor de la sentencia, que pone un nivel de un estándar bien alto. En esa sentencia lo que decía César Inostroza Pariachi, hoy prófugo en España, lo que decía este señor Inostroza Pariachi en su sentencia de lavado de activos era que en el delito de activos, lavado de activos, el elemento normativo del delito, en tipicidad objetiva, el elemento normativo era el delito fuente. Delito fuente que además tenía que estar circunstanciado, además tenía que estar establecido en cuándo, cómo, dónde, qué se cometió el delito fuente, ¿cierto? Ese delito fuente tenía que estar probado y circunstanciado. Y que de ese dinero fuente salió el dinero, de ese delito fuente salió el dinero con el que se hizo el acto de lavado. Y esa ruta establecer. O sea, era un estándar garantista, pues que no tiene ni Finlandia, que no tiene ni Suiza. Un estándar garantista como si tuviéramos la policía de investigación mejor que la DEA, como si tuviéramos la tecnología pues más grande, como si extraterrestres, y sigo con los extraterrestres, como que si los marcianos nos ayudaran a investigar estos delitos. Y podríamos establecer eso. Felizmente, doctor, el que habla, se enfrentó a esta casación y me enfrenté fuerte. Me llamaron terrorista, me llamaron así, irresponsable, en titulares de periódicos, porque yo estaba en ese tiempo en lavado de activos cuando me enfrenté con esta gente, en ese tiempo. Yo me acuerdo mucho que el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, acogió nuestro pedido. Fuimos donde él y le dijimos, doctor Pablo Sánchez, esto lo tiene que definir la Corte Suprema en pleno, porque no es posible que 5 jueces de 15 nos digan una vinculante en lavado de activos con ese estándar para el delito. Es imposible, le dije, imposible. Y el doctor Pablo Sánchez le pidió al presidente de la Corte Suprema que se haga una sentencia plenaria, o sea, 5 nos van a decir pues cómo va a ser el lavado de activos en el Perú, que se reúnan 15 y los 15 decidan. Y el doctor Pablo Sánchez me pidió y me dijo, ya que tú estás propiciando todo esto, anda y esta parte procesal la vas a explicar tú en la sentencia plenaria. O sea, vas a ir a la discusión de la sentencia plenaria y tú lo vas a explicar a los 15 supremos. Y lo pueden ver en YouTube. Yo me fui a esa sentencia plenaria a defender la posición de la Fiscalía sobre el lavado de activos. Este punto, lo expliqué. ¿Y qué dije? Le dije, señores jueces, tenemos que diferenciar. Y lo pueden ver y va a ser tal cual como se lo voy a contar en este momento. Yo les dije, señores jueces, una cosa es hablar del delito fuente y una cosa muy distinta es hablar de origen ilícito. En el lavado de activos, lo que tenemos que probar es el delito fuente. No el origen ilícito, nos dijo Inostroza Pariachi. Yo sostengo, señor juez, sostiene la Fiscalía, señor juez, señores supremos, señores 15 supremos que están acá sentados, sostiene la Fiscalía que lo que se prueba es el origen ilícito y no el delito fuente. Les dije yo. ¿Y por qué? Porque el delito fuente es imposible de probar. Y el que lava activos nunca sabe el delito fuente, a menos que el mismo que ha cometido el delito fuente sea el que está lavando. Pero como siempre lavan terceros, esos terceros que lavan no conocen el delito fuente, pero sí saben que ese dinero tiene origen ilícito. Hoy día, los lavadores profesionales no les interesa qué delito has cometido. Mire, señor, la verdad, yo soy narcotraficante, a mí no me importa, no me cuentes tu porquería. Yo cobro 35% por lavar tu basura. ¿De dónde la has conseguido? ¿De qué desagüe? No me interesa. Eso te dice el lavador. No le interesa ni siquiera enterarse. Y me permití ponerles un ejemplo a los supremos. Y les pedí disculpas por la vaguedad o la simpleza de mi ejemplo. Y les dije, señor juez, a ver, les voy a poner con un ejemplo la diferencia entre delito fuente y origen ilícito. Si acá a la vuelta del Poder Judicial en la noche, a la espalda, usted sabe que es zona peligrosa en la noche, casi llegando a Grau, estoy yendo a tomar mi metropolitano, y se me acerca un tipo con un celular Galaxy 10, y me dice, doctor, te vendo.
Y yo le digo, ¿su caja? No, no hay. ¿Su cable? Tampoco. ¿Sus audífonos? ¿Su cargador? No. ¿Su factura? Menos. ¿Qué número es? No sé. Pero pasa 100 manguitos, ahorita, 100 manguitos. Yo les pregunté, señores jueces supremos, ¿qué cosas pensaría yo con esos indicios? No sabe el precio real, me quiere vender a 100 manguitos, no tiene caja, no tiene cargador, ni se sabe el número, ¿cierto? Con todos esos indicios, señores jueces supremos, pregunto con todo respeto, ¿qué cosas pensaría yo del celular? Y todos, estoy seguro que pensaron en ese momento, aunque no todos respondieron, algunos sí respondieron y dijeron que tiene origen ilícito. Cierto que tiene origen ilícito, dije, pero nunca yo voy a saber cuál es el delito fuente. Robo agravado, hurto, extorsión. Nunca. Pero de que es chueco, es chueco. De que es de bajada, es de bajada. Y eso tengo que probar en lavado. Indicios del origen ilícito. Doctor Almanza, ¿y si usted sí puede probar el delito fuente? Lo pruebo, pues. O sea, si puedo probar el delito fuente, lo pruebo. Pero si no puedo probar el delito fuente, por lo menos debo probar el origen ilícito. Cuando salió esa sentencia del señor Inostroza Pariachi que decía eso en lavado de activos, vinieron españoles, trajeron gente para defender la sentencia. Saludamos al Perú, el altísimo estándar probatorio que tiene para el lavado, ¿cierto? Y yo no me perdía uno de esos eventos donde traían a los españoles a los mejores hoteles a hospedarlos y a venir a dar conferencias, en la Academia de la Magistratura y otras. Y siempre levantaba mi mano. Y siempre hacía la misma pregunta. Maestro español. No menciono su nombre porque no hablo de las personas sobre opiniones que no están para defenderse. Hablo de Inostroza porque su sentencia desde la que estoy hablando. Siempre levantaba mi mano y decía, señor maestro, señor profesor, doctor, bienvenido a mi país. Espero que lo estén tratando muy bien, como usted se merece. Dígame, este estándar de acreditación con pelos y señales del delito fuente, circunstanciado, con ruta definida, ¿se aplica en España? No, allá no, pero ustedes están mejor porque son más garantistas. Señor, ¿y usted cree que la criminalidad en España es mayor que en el Perú? No, acá en el Perú es mayor. O sea, donde es mayor la criminalidad, donde el Perú está desangrándose, hay que ser más garantista. Y donde la criminalidad es menor, hay que ser menos garantista. El mundo al revés. Y me sentaba. Eso es, pues. Así que me gustaría debatir con el doctor Figueroa cuando él quiera y donde él quiera. Pero nunca debato con alguien en ausencia. Así que respeto cualquier posición. Pero yo le cuento de dónde sale la mía. Que no es la mía. Es CICAD. Es Naciones Unidas. Es reglamento tipo. Es cómo se originó el delito de lavado de activos en el mundo. El lavado de activos se creó en la Convención de Viena en 1988, Austria. Primero contra el narcotráfico, con ciertas normas claras. Se terminó de afianzar en Palermo en el 2000. Hubieron reglamentos de CICAD. Existe la GAFI, la GAFILAT, que nos dan normas de cómo regular el lavado, pero de toditas esas se zurraron en esa casación. Por eso es que Prado Saldarriaga, cuando saca la sentencia plenaria con los 15 jueces supremos, pone una posición muy distinta en el lavado de activos, que es la que tenemos en la sentencia plenaria 1 del 2017, que es la que hoy día está vigente y con la que tenemos que litigar. Con eso le respondo, doctor. Está claro, doctor. Gracias. Ok, ¿qué ocurrencia? No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien. Entonces, siendo esto así, los delitos de lavado tengo que litigarlos en ese contexto, llevando a los testigos. El consejo que yo siempre les daba a los fiscales que litigan casos de lavado de activos. Lavado de activos es un delito difícil de entender. Es un delito difícil de presentar en un alegato de apertura.
porque tiene mucha información, porque tiene personas, porque tiene organización, porque tiene empresas, porque tiene actos complejos, porque tiene diversidad de actos. Hay un caso de lavado de activos que es emblemático, cuyo nombre no voy a mencionar, que es un caso que estuvo a mi cargo y que tuvo más de, increíble, 1.200 tomos cuando yo lo tuve. Casi 1.300 tomos, un cuarto era ese caso. Y cuando ese caso yo lo tuve y me tocó litigarlo, tenía 1.250.000 fojas, más o menos el caso. Meses nos tomó hacer la acusación, casi un año. Hicimos la acusación. Y cuando yo presenté la apertura y cuando formulamos imputación en este caso, yo me acuerdo de las diapositivas que llevamos. Y no la proyectamos en un ecran, porque no se podía. Usamos programas como el I2 y I3, proyectamos en todo el techo, con hipervínculos. Abríamos como flores las empresas, los actos de lavado, para que se entienda cómo se trata esto. Porque no es fácil, y la única forma de presentarlo es haciendo un trabajo de ese tipo para que el juez entienda de qué se trata. Pero siempre mi consejo, brevedad, concisión, precisión. Porque si tú vas a divagar en un caso como este, vas a confundir a los jueces y vas a confundir a todos. Hablo de lo que hago. Litigación oral, me piden que hable, hablo de lo que hago. ¿En cuánto tiempo presenté ese caso? 36 minutos. No necesité más, porque más tiempo iba a dormir a los jueces. En 36 minutos planteamos nuestro alegato de apertura. Orden, pericias, paciencia, tiempo, dedicación. Esos no son casos fáciles de litigar. Son casos, como les digo, complejos de litigar. Pero necesitan, sí, mucha atención. O sea, una cosa es litigar un caso de lavado de activos y una cosa muy distinta es litigar un homicidio o una violación, que son delitos comunes y delitos muy simples de litigar. El lavado de activos también es un delito de dominio, un delito que no es especial, no es de infracción del deber, pero es mucho más complejo. ¿De acuerdo? Pasando para hablarle rápidamente acá, de, obviamente el que pensaba que yo en esta conversación iba a hablar con ustedes de cuáles son las preguntas que hacen en el examen directo, las preguntas del contra, las objeciones. No, ese no era el nivel de lavado de activos y de corrupción que yo quería tocar hoy día. Hoy día quería responder preguntas, discutir, hacer lo que estamos haciendo. Esto no era una clase de litigación. Así que les agradezco mucho a los que me hacen las preguntas porque me permiten lograr el objetivo que yo me había trazado en esta sesión. Lo otro es ya entrar en temas de corrupción. En temas de corrupción, la litigación es mucho más compleja. Es más compleja incluso que el lavado. ¿Y por qué es más compleja que el lavado? Porque tienes que litigar con otro tipo de ingredientes en la litigación de corrupción. ¿Cómo así? Tienes que litigar con otras categorías jurídicas. Por ejemplo, ¿cuáles? Estamos en delitos de infracción del deber. Estos delitos contra la administración pública son delitos de infracción del deber. Entonces tengo que probar yo el deber funcionarial. Y para eso tengo que echar mano del MOF, del ROF, de los reglamentos internos. Tengo que encontrar, primero, la base funcionarial. 2, son delitos en los que no siempre voy a imputar acción. Son delitos que muchas veces, y he ganado varios en mis tiempos en anticorrupción, que los he planteado por omisión impropia. ¿Cómo así? O sea, al funcionario no le estoy diciendo lo que ha hecho. Al funcionario le estoy imputando lo que tenía que haber hecho y no hizo, teniendo posición de garante. Y esa es su inacción, habiendo generado un resultado. Entonces, cuando el investigado, cuando el acusado venía y decía, pero yo no hice nada. Exacto, señor, ese es el tema, esa es la imputación, pues que usted no hizo. No le estamos imputando que usted ha hecho. Usted no ha hecho. Y usted era garante. Y siendo garante, usted no hizo lo que tenía que hacer, lo que su posición de garante se lo había obligado. Pero para eso, ¿qué tengo que tener? El documento funcionarial. El documento donde está clara su posición de garante, su vínculo. Y con eso, más el resultado. Chao.
Y no por acción, sino por omisión. ¿Qué tipo de omisión? Omisión impropia. Comisión por omisión le llaman algunos. Que son formas de imputar este tipo de delitos. Porque muchos alcaldes, muchos presidentes de gobiernos regionales, muchos de estos funcionarios, lo que hacen cuando asumen el cargo es delegar. Delegan todo. ¿Para qué? Para no tener responsabilidad en nada. Entonces tú les tienes que demostrar. Delegar no es sacudirte responsabilidad, porque tú eres el garante. Para eso te elegí, para eso voté por ti. Porque lo que tú has delegado es función de alcalde. Lo que tú has delegado es función del gobierno regional. Así que tú tenías que responder por lo que el pueblo te ha ordenado hacer. Y el pueblo no es que te ha pedido un favor. Tú le estás administrando su plata. Y tú al pueblo le estás, con su voto, ejerciendo ese cargo. Y él te está confiando ese rol. Y así tú delegues. Eso no te salva. Porque como alcalde que eres, como presidente del gobierno regional, delegar no te exonera de verificar porque tú eres garante. Y no te vale decir, todos eran unos ladrones. Y después, ¿tú qué hiciste? Nada. Esa es la imputación, ¿no? Comisión por omisión. Hubo un resultado. Se robaron todo, siendo tú el garante. Y no hiciste nada por evitarlo. Entonces, con este tipo de imputaciones hay que trabajar. Obviamente acá también es bien difícil trabajar con coautoría en delitos funcionariales. Menos con autoría y participación clásica. Hay una prueba, pues, complicidad. Acá tienes que trabajar muchas veces con autoría inmediata en aparatos organizados dentro de la ley con la nueva versión de Roxin. ¿Cómo si no vas a llegar a una imputación entre uno bien grande con uno bien chiquito? Eso ni se conocen ni se reúnen. Pero ese bien grande conoce la organización. Ese bien grande domina la organización. Y ese bien grande da órdenes. Y acá todo el mundo muerde y ejecutan. Y este que manda no sabe qué, cómo, cuándo, dónde lo van a hacer. Eso, ¿cómo se llama? Autoridad inmediata. Yo domino la organización, pero no domino el hecho. Entonces, este es un tipo de imputación con autoridad inmediata. Acá en este tipo de delitos tengo que trabajar imputación objetiva bastante. Principio de confianza. Tengo que trabajar mucho con esto. Porque si no entiendo eso, también puedo cometer abusos. Porque no todo es de todos. El tema del principio de confianza. El tema de la división de roles. Alto contenido de dogmática penal se necesita para este tipo de delitos funcionariales. Porque lo contrario me voy a complicar mucho. Si no entiendo infracción del deber, y si no entiendo deber de garante, y si no entiendo delitos de infracción del deber, y si no entiendo autoría y participación en delitos de infracción del deber, que es una autoría y participación muy distinta para algunos delitos también, porque no todos los delitos cuando son públicas son de infracción del deber. Entonces, si no entiendo esto, autores, el tema va a ser bastante complicado. No se olviden que nuestro código penal es un código que data de los 50. Nuestro código final es así. Nuestro código penal es del 91, pero tiene influencia de los 50, o sea, una influencia finalista. Y digo finalista porque más causalista también es. Hoy día estamos en tiempos funcionalistas. Nuestro código penal ya hizo agua, porque el mundo ya no está para ese nivel de autoridad y participación. Los que conjuntamente, el que por medio de otro. Esa es la versión de Roxin que corrige o hacer el tema del dominio del hecho. Tema que ya en estos tiempos no es suficiente. ¿Ven? Eso es litigar en delitos funcionariales. Entender bien las diferencias de las categorías. La colusión, el tráfico de influencias, el cohecho. Porque claro, a veces, ¿qué es lo más fácil? Me voy pues por negociación incompatible, cuando en realidad era colusión. ¿Y por qué me voy por negociación incompatible? Porque no pude probar colusión, pues. ¿Y por qué me voy por tráfico? Porque no llegué al cohecho, pues. O por último, me quedo en enriquecimiento ilícito porque es lo único que le pude probar. ¿Cierto? O en el tema de los peculados. ¿Qué tengo que verificar? Esa relación funcionarial con el bien. Ese acto, para sí, para otro. ¿Qué tipo de peculado? Doloso, culposo, por omisión impropia. ¿Ven? Entonces, conclusión de todo lo que les quiero decir en este tipo de delitos. Litigar acá requiere un alto contenido estratégico, un alto contenido técnico. Y si los abogados me están escuchando,
acá tienen que aplicar criterios de imputación objetiva. Porque a veces el error que se comete en estos delitos es que se les mete en el mismo costal a todos y no se hace división de funciones. ¿Cierto? O sea, vamos, no porque el cajero pagó el cheque vamos a cargarlo cuando el negocio ha sido abiertamente una corruptela. De repente el que pagó, pues pagó porque era su trabajo pagar. El que estaba en tesorería hizo su cheque y el que estaba en contabilidad hizo el cálculo y ellos no tienen nada que ver pues con lo que pasó en el momento del proceso de selección. Pero no, a veces los llevamos a todos. Si los metemos en un costal a todos y a todos les imputamos. Ahí está pues la labor del abogado defensor. Definir el rol de cada uno y verificar que su rol de ellos era absolutamente distinto a los que sí lo incumplieron, que ellos cumplieron y se limitaron a cumplir un rol dentro de un esquema de principio de confianza o de un tema de imputación objetiva, aplicando tal vez conductas neutrales, prohibición de regreso, ¿sí? Entonces, este tipo de delitos es altamente técnico para litigarse, ¿de acuerdo? Me atrevería a decir que hoy día es lamentable, pero lo digo con mucha tristeza. Y ya para ir cerrando, porque yo tenía que haber hablado hasta las 7:30, son 8:11, 8:15. Y quiero dejar unos minutos para el intercambio. Quiero dejar unos minutos para lo que he venido a hacer, que es discutir con ustedes. De un tiempo a esta parte, todavía no se discute mucho estos temas, ¿sí? Así que quiero abrir el micrófono yo, porque a eso he venido acá, a discutir con ustedes, no a darles una conferencia, porque respeto mucho a mis colegas abogados, a mis colegas fiscales, como para yo venir a spoilearlos a través de este tipo de ambientes. Acá venimos a discutir, a intercambiar como lo hemos venido haciendo. Pero sí quería plantear estos aspectos problemáticos que son importantes. Los escucho, doctora, lo escucho. Doctor, ¿me escucha? Sí, con toda claridad. Una consultita. Cuénteme, doctor. En las audiencias, Sí. en los delitos de corrupción de funcionario, generalmente el funcionario dice, yo confié en el de abajo, en mi funcionario de abajo de línea, ¿ya? Y la fiscalía propone, ¿sabes qué? Está bien, tú puedes confiar, pero tú tienes un deber de supervisión, que no te puedes escapar. Pero ellos no responden, la otra parte responde, dice, un momentito, acá hay principio de confianza. Yo confío en mi funcionario porque el funcionario tiene 3 maestrías, tiene diplomados, estudia en el extranjero, y nos sacan una casación que es de ICA, de 23, el número 23/2016, que nos dice que la Suprema le dice que si el funcionario mayor se dedicaría a revisar todo el trabajo que hace su subordinado, no tendría tiempo para hacer sus propias funciones. Entonces, frente a eso, nosotros simplemente alegamos el principio de supervisión, pues, que tiene todos los funcionarios altos sobre sus subordinados. Bueno, ese era un comentario que quería hacer, doctor. Gracias, doctor. Mire, sobre eso hay un tema que le quiero comentar. Esa casación que usted está mencionando, no sé por qué hoy día me están dando donde más me duele. Me están sacando casaciones que me hacen mucho daño. Vamos. Esa casación tiene que ver con un caso de de Ayacucho, que tiene que ver el principio de confianza en el caso de Osjorima, me acuerdo mucho. Y vamos a discutirlo, porque lo vamos a discutir académicamente, y usted lo está planteando, no lo estoy planteando yo. ¿Qué pasó acá? Voy a hablarlo a grosso modo, así a muy grandes rasgos. Es un tema que tiene que ver con compra de maquinaria pesada, con compra de cargadores frontales, con compra de maquinaria para atender desastres naturales. Maquinaria carísima, además, millones de millones. Esta maquinaria se compró declarando una emergencia. Y comprar en emergencia implica comprar sin proceso de selección. Comprar tú, véndeme. ¿Recuerda? Eso es emergencia. Entonces sí se compró. Y se compró una empresa X dejando de lado a empresas grandes. Muy bien. ¿Cuál fue la fundamentación? Sí, pues compramos esa empresa, sí. Sí, pues salió caro, sí, pues al final tuvimos que comprar de una manera rápida y por eso ahí se explica la sobrevaluación. Compramos directo porque era una emergencia, ¿cierto? Y bueno,
Sin embargo, ¿cuál fue la imputación de la Fiscalía? La imputación de la Fiscalía fue: compraste, señor, en emergencia, y compraste declarando urgencia, y compraste sin proceso de elección, aun cuando la OCE te había dicho que no podía ser urgencia, aun cuando Contraloría te había dicho que no puede ser urgencia. ¿Y por qué no puede ser urgencia? Y te habían dicho que no puede ser urgencia porque esos huaicos de enero, febrero y marzo son constantes cada año. Siempre en tu región hay, en esa época, huaicos, aniegos, inundaciones. Por lo tanto, eso no puede ser urgencia, porque urgencia es cuando es previsible o cuando es imprevisible. Cuando es imprevisible. Y esto era absolutamente previsible porque todos los años pasa. Entonces le dijeron eso. Y teniendo esos informes, sendos informes, y no sé de quién más, no me acuerdo, en este caso usted me ha agarrado en el aire con este tema, es que este presidente del gobierno regional de Ayacucho confía en su asesor legal. No, sí, es urgencia, y así. Y él confía. Entonces yo pregunto, ¿y no hay confianza? Pues por dos razones no hay confianza. Primero, porque él es el inmediato superior, que no está para confiar, sino para supervisar. Y dos, porque ya no tiene que confiar cuando hay sendos informes de organismos que le están diciendo lo contrario a su asesor legal. Entonces no tiene que confiar. Sin embargo, se generó esa absolución y lo absolvieron. Y le aplicaron el principio de confianza, en mi opinión, desconociendo contextos caóticos, porque se aplica contextos caóticos acá. Y en mi opinión, además, desconociendo su labor de garante de los bienes públicos. Entonces, esto sí me genera todo un cuestionamiento, porque el principio de confianza funciona en la línea horizontal y no funciona en la línea vertical, porque el inmediato superior no está para confiar, está para supervisar. Hay que leer a Jacobs, que es el papá de esta teoría. El papá de los pollitos tenemos que leerlo. Pues si aplicamos la teoría, tenemos que ver al autor de la teoría del principio de confianza. Y dice que no funciona en la línea vertical, sino en la línea horizontal. Y Jacobs incluso habla de contextos caóticos, donde no se puede confiar. ¿Y cuándo hay un contexto caótico? Imaginémonos que está el cirujano que va a operar, está el anestesiólogo que pone la anestesia, está el que hizo el riesgo quirúrgico, el cardiólogo, y cada uno confía en el otro. Pues el anestesiólogo mete la jeringa y pone la anestesia porque confía en el cardiólogo que hizo el riesgo quirúrgico que no le va a chocar anestesia. El cirujano corta porque confía en el anestesiólogo que no le va a doler porque está bien dormido. Y confía además en el instrumentalista que le pasó el bisturí porque sabe que está esterilizado. Todos confiamos. Sin confianza no se podría trabajar. Pero yo pregunto, ¿y qué acontece si ingresa el anestesiólogo borracho al quirófano con su pica pica y serpentina en el cuello porque viene de una yunza? ¿El médico tiene que confiar? Lo mismo pasó en este tema del caso que usted comenta, doctor Ponce. ¿Cómo va a confiar en su asesor legal cuando sendas instituciones del Estado encargadas de este tema lo están desautorizando? Y así todo me zurro en estas instituciones y confío en mi asesor. Eso resolvió la Suprema. Y está para el debate. Y está para el diálogo. ¿Para qué me preguntan? Me hacen hablar. Los temas se tienen que trabajar así, con ese tipo de argumentos y con este tipo de participación. Por eso es que para mí es bastante rico lo que estamos hoy día haciendo al discutir estas cosas. ¿Alguna pregunta más tal vez? Bueno, si no hay más intervenciones, si no hay más preguntas, mis palabras finales son que... ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo busca? ¿Por qué nombres ya hay? Bueno, si no tenemos más preguntas, mis palabras finales acá son, primero, de agradecimiento a la institución CEOCAP, que siempre me invita para conversar con ustedes, disertar sobre estos temas, intercambiar puntos de vista, discutir. El agradecimiento con las casi 100 personas que han estado hoy día acá. Muchas gracias por darme la oportunidad de intercambiar puntos de vista, de darles algún comentario.
pero solo quiero cerrar diciéndoles que litigar con este tipo de delitos de anticorrupción y este tipo de delitos de lavado de activos es parecido a litigar en cualquier delito común. Las diferencias son que se aplica todo lo que se aplica para delitos comunes, o para delitos normales de dominio, y para delitos simples, pero con algunas matizaciones. Requiere mucha planificación, requiere mucha estrategia, requiere mucha organización y requiere sobre todo el apoyo de otros profesionales además del fiscal. El fiscal, el abogado defensor, acá necesitan trabajar con otros técnicos, porque los abogados creemos saberlo todo, los fiscales creemos saberlo todo, los abogados defensores creemos saberlo todo, pero a veces el abogado, a veces el fiscal para litigar este tipo de casos necesita de terceros que manejen contabilidad, que manejen finanzas, que manejen otro tipo de materias que a nosotros no son complicadas, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener eso. Análisis de que no todo lo sabemos, de que nos falta mucho por entender. Y eso lo tenemos que suplir con profesionales de otras especialidades. Porque litigar este tipo de casos exige ese nivel de trabajo en equipo entre nosotros cuando litigamos. Planificación, organización, trabajo en equipo y siempre ayudas para que los jueces te entiendan. Y cuando le traslado al juez mis ideas, es imperativo, es muy importante, no solamente con los oídos, sino también con la vista. Y eso solo se logra con diapositivas, con cuadros, con ayudas visuales, para que me puedan entender este tipo de delitos. Fotos, imágenes, cuadros van a ayudar mucho en la litigación. Y el alegato tiene que ser siempre y casi proyecto de sentencia, porque de lo contrario, no le voy a facilitar el trabajo al magistrado que va a ver mi caso. ¿Listo, doctores? Dicho esto, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes nuevamente y discutir e intercambiar algunos puntos de vista sobre los temas que me piden hacerlo. No habiendo más preguntas, me despido de ustedes dándoles las gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Con esto finalizamos. Muchas gracias, Gracias, muy amable. doctores. Gracias a todos. Que le vaya muy bien.